Qué gusto de nuevo encontrarnos, que el Señor les bendiga. Como hemos ya visto a través de la lectura que nuestros hermanos nos han compartido en Mateo 8 del 18 al 22. Aquí Jesús está hablando de un tema que tiene que ver con nosotros, los que nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo, los que queremos seguirle, servirle, y es el costo del discipulado. Hace unos 190 años, Federico Guillermo III, rey de en ese tiempo, República de Prusia, o del Reino de Prusia, mejor, se encontró en dificultades económicas en su país y necesitaba dinero para proteger y consolidar la economía de esa nación, que estaba sumida en una peligrosa depresión. La situación había llegado a ser tan delicada que el rey solicitó a todas las mujeres del reino que entregasen sus joyas de oro y plata, a fin de convertirlas en monedas. A cambio de sus joyas, las mujeres recibían una pieza de fundición en hierro en donde se leía "Yo di oro por hierro 1813". Pronto, esto se convirtió en motivo de orgullo, el usar este sencillo ornamento, pues el mismo era prueba del sacrificio que cada una de las mujeres había hecho. Así tuvo origen la Orden de la Cruz de Hierro, como distintivo para premiar los actos de servicio y sacrificio realizados en favor de la nación. También Dios está esperando y llamando a aquellos que estén dispuestos a sacrificar por amor y obediencia al nombre de Cristo todo aquello que les tiene sujetos aquí abajo en la tierra, con la diferencia que a su debido tiempo Él dará como recompensa no una cruz de hierro, sino una corona de gloria. Dice el evangelista Mateo aquí en el capítulo 8, versículo 19, que vino un escriba y le dijo a Jesús: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Marcos también tiene esta narración, en Lucas también, pero no dice que fuera un escriba, solamente Mateo alude a que era un escriba. Sin embargo, por ningún lado de los evangelios volvemos a encontrar a este hombre, quien, digámoslo así, de labios para afuera, había confesado fidelidad a Jesús. Y esto podría aplicarse también en este tiempo a nosotros. Quizás en medio de un mover espiritual, de una palabra que llegó a nuestro corazón, nos conmovió, posiblemente nos comprometimos con Cristo para hacer algo más que únicamente espectadores desde nuestros asientos en el templo. Pero déjenme decirles, ¿qué hacía el escriba? Era alguien encargado de copiar a mano las Sagradas Escrituras y aún de interpretarlas y enseñarlas. Así que era una persona muy conocedora de la palabra de Dios. Y esta es una enseñanza en cuanto al verdadero discipulado, que tiene que ser algo de compromiso. Y es por eso que Jesús en el versículo 9 deja claro el panorama de quién es Él, para que la gente que empieza a seguirle no se haga falsas expectativas. ¿Por qué es que la gente decide seguir a Jesús? Cuando el evangelio es rechazado por muchos, cuando los incrédulos abundan. En realidad, cuando una persona entrega su vida a Jesús de corazón, es alguien a considerar de mucho valor, es muy valiente, muy decidida esa persona, pues se está comprometiendo a dejar todo lo que antes era y hacía para adoptar otra forma de vida, una nueva y eterna. Seguir a Cristo tiene un alto costo para nosotros como discípulos. En Mateo 11:12, en la Nueva Versión Internacional, leemos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
La vida del cristianismo ha superado ya los 20 siglos y a pesar de todos los obstáculos, sigue adelante con la dirección del Espíritu Santo. Todavía la época de gracia está activa y aunque estamos viendo en estos días que el rechazo contra la iglesia de Jesús se cierra cada vez más, Dios sigue salvando muchas vidas que toman la bandera del Evangelio y la izan con gran valentía por donde quiera que van. Esos son los valientes que heredarán las promesas eternas como acabamos de ver en Mateo 11:12. Y aún algunos que han entregado su vida a Cristo y han comenzado a propagar el Evangelio de salvación, han pagado con sus propias vidas este precio de haber sido salvos. Desde luego nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo ya pagó todo con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. En las anteriores reflexiones de esta serie que traemos sobre Mateo, hemos visto narraciones de historias verídicas acerca de personas que se acercaron a Jesús para pedir por sanidad, por un milagro, y Jesús obró de manera extraordinaria en cada caso. Estas personas como el leproso, el centurión, la suegra de Pedro y los muchos otros que fueron sanados y liberados, los podemos considerar personas muy valientes, pues tuvieron que vencer el miedo, tuvieron que vencer el qué dirán, el rechazo, pero al fin recibieron de Jesús lo que anhelaban. Pasemos ahora a considerar el pasaje bíblico de hoy que nos describe otro encuentro. Vemos a un hombre que pide permiso para seguir a Jesús. Es lo que encontramos en el versículo 19. Un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Justamente cuando Jesús se estaba preparando para cruzar al lado este del mar, se levantó o se acercó mejor un hombre, un escriba, quien le pide que le permita seguirle. Dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y este escriba era probablemente un hombre joven, porque una persona mayor no hubiese actuado de esta manera, pues estaría rompiendo con los códigos religiosos que tenían los judíos. Los jóvenes siempre quieren vencer o cambiar los parámetros marcados por los adultos. Y estaba en medio de la multitud, acariciando la idea de seguir a Jesús. Pero de otra parte, dudaba si hacerlo o no. No sabía qué hacer. Y entonces vio a Jesús preparándose ya para irse. El Señor y sus discípulos se dirigían ya hacia el bote, así que tuvo que decidirse rápidamente, salió de entre la multitud y aparentemente se inclinó ante Jesús, ofreciéndose a seguirle. Jesús le miró y le habló con franqueza en el versículo 20. Dice que el Señor le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En efecto, es como si el Señor le hubiera dicho, ¿has calculado el costo de lo que me acabas de decir, de la decisión que supuestamente estás tomando? En sus palabras, el Señor reveló su pobreza mientras Él estuvo en esta tierra. Como el joven había abierto su corazón, el Señor también le abrió su propio corazón. En referencia al lugar de descansar, el Señor no tenía dónde invitarlo. Dice que no tenía siquiera algo propio en que recostar su cabeza. Y aquí hay como una advertencia. Seguirme te va a costar mucho. Y es lo que el Señor dice también hoy en día. Seguir al Señor no es tan fácil. Y quizás cuando venimos a Cristo llegamos con esa emoción, con ese quebrantamiento, con ese primer amor y queremos hacer las cosas que haya que hacer.
Pastor, a ver qué hay que hacer. Pastor, quiero aprender la palabra. Pero al pasar del tiempo, como que nos damos cuenta que hay rechazo, que hay obstáculos. El evangelio es para valientes. Y aquí en este pasaje, el Señor Jesucristo está diciendo, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y quiero hacer énfasis en la frase, el Hijo del Hombre. Y está con mayúscula Hijo y con mayúscula Hombre. Este era el nombre que Jesús usaba para sí mismo más que ningún otro. Y es usado más de 80 veces en los evangelios. Y siempre por el propio Señor Jesucristo. Este era un título mesiánico, según Daniel 7, con una referencia obvia a la humanidad y a la humildad de Cristo, y además refiere también a su eterna gloria, como aparece en Daniel 7. Avancemos al versículo 21 de Mateo 8. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Un segundo hombre queriendo seguir a Jesucristo aparece allí. Es otro discípulo, otro seguidor de Jesús. ¿Y qué le dice el Señor en el 22? Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hombre había tomado la decisión de seguir a Jesús y tal vez su rostro entre la multitud ya era familiar para el Señor. Ahora se decide a hablar públicamente, pero no utiliza las mismas palabras del escriba. Su decisión parece ser algo sin peso, más como una excusa, ¿verdad? Él estaba conforme con ser un oidor de esa nueva enseñanza, de maravillarse viendo los extraordinarios milagros y sanidades que ese maestro hacía. Era un oidor, pero no era un hacedor. Y este incidente parece dar la interpretación de que el padre de este joven acababa de morir, que la familia se disponía a celebrar un funeral y que el Señor está respondiendo con un poco de aspereza. Pero no es así. ¿Qué quiso decir entonces el Señor? Eso de que los muertos enterrarían a sus muertos. El doctor Adam Smith, que es toda una autoridad en temas de Oriente Medio y ha escrito varios libros, contaba un incidente que le sucedió cuando en una ocasión quiso contratar a un guía árabe. Dice que se dirigió al pueblo que le habían indicado, le preguntó al joven si quería ser su guía y éste le respondió, y pongan atención, primero tengo que enterrar a mi padre. Y allí frente a su choza se encontraba sentado su anciano padre, un hombre sano y robusto. Lo que aquel joven árabe quería decir fue que tendría que cuidar a su padre hasta que éste muriese, porque era su responsabilidad como hijo. Parece ser la misma interpretación o el mismo significado, mejor en lo que Jesús le dice a este joven. Jesús nunca fue insensible al responder de esa manera. El Señor estaba impulsando al joven más bien a tomar una decisión. ¿Y estaría él dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? Cuando el joven se decidió, probablemente Jesús le dijo, entonces, vete a tu casa y cuida a tu padre. Es posible también que el joven pusiera sus preocupaciones materiales por encima de Jesús, porque aparentemente quería recibir la herencia cuando el padre muriese. Y la frase deja que los muertos entierren a sus muertos mostraba que seguirle conlleva la más alta prioridad. Jesús le dijo que los muertos físicamente podían ser atendidos por los que estaban muertos espiritualmente, no por los valientes que tienen el compromiso con Dios. Uno de los pasajes paralelos a este de Mateo 8, del 18 al 22, y que habla del mismo costo del discipulado, está en el Evangelio de Lucas,
capítulo 9, versículos 57 al 62. Y permítanme leerles. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Mateo 8 vimos a dos hombres que frecuentaban a Jesús y que se decidieron a hablar expresando su condición personal y cómo le respondió Jesús. Y debemos aplicarlo a nuestro contexto actual. ¿Estás dispuesto a seguirle y pagar el costo? El anhelo del ser humano sincero cuando conoce algo de Dios es, yo te seguiré, Señor, por encima de todo. Sin embargo, pueden surgir cosas que nos impiden hacerlo. Dudas, bienes materiales, compromisos sociales, planes personales, nuestros familiares y tantas otras cosas. En este texto aparecen 3 personas. En Mateo 2, aquí aparecen 3 personas que están enterándose del costo de seguir a Jesús. En el primer caso, según Mateo, este era un hombre, escriba de la ley, ¿recuerdan? Era un intelectual que conocía de la palabra de Dios y que vivía constantemente copiando a mano algunas veces la Biblia de su tiempo. Y parece ser un hombre impulsivo, como Pedro, cuando dijo, Señor, yo nunca te negaré. Sin embargo, lo hizo frente a la presión de un grupo de personas que despreciaban a Jesús y a sus seguidores. La respuesta de Jesús es sincera y le hace comprender que ser discípulo del reino de Dios involucra despojarse de todo interés por lo material. Y Jesús no era un telepredicador con grandes propiedades y lujoso transporte. Parece que eso desanimó al candidato a discípulo. ¿En qué situaciones tú has contemplado el costo que acarrea ser un seguidor de Jesús? Cierto que cuando empezamos a caminar se nos hace cada vez más duro, más difícil. Nos niegan los familiares, los amigos, se nos apartan, se nos burlan y la situación se pone un poco difícil. Y vienen las dudas. ¿Y dónde quedó todo aquel deseo de seguir a Jesús por encima de todos los obstáculos? ¿Por qué Jesús no le dijo a este hombre simplemente, bienvenido a seguirme, se te acabaron los problemas? Pareciera algo sin sentido que la gente deje su comodidad o reconocimiento social por seguir a Jesucristo. Y las condiciones del reino de Dios están en el capítulo siguiente de Lucas 10, versículos 3 y 4. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Qué interesante que el Señor Jesús les dice cuál es la situación que van a encontrar. El joven rico es otro ejemplo de lo que seguir a Jesús demanda. Dice que al escuchar al Señor se fue muy triste porque le era difícil dejar sus riquezas. Este primer incidente nos enseña que el entusiasmo emocional, que no ha calculado el costo de abandonar las comodidades materiales, no es suficiente para ser discípulo. Hay que despojarse totalmente para seguir a Jesucristo.
mirando al blanco de la soberana vocación, como dice el apóstol Pablo. Y Lucas 9:59 presenta al segundo seguidor, siendo invitado por Jesús a ser discípulo cuando le dice Jesús, sígueme. Y su respuesta, en forma de excusa en sus prioridades como vimos antes, le impide hacer como Mateo o Pedro, quienes dejando todo le siguieron. ¿Recuerdan? Dejando las redes le siguieron. Y en el caso de Mateo dice que él estaba contando el tributo, los impuestos y dejando todo, siguió al Señor. Jesús le dice a este hombre que la lealtad a él tiene mayor importancia sobre todas las demás lealtades. ¿Debo cuidar de mi padre primero hasta que muera? La respuesta del Señor es contundente. Los muertos espiritualmente deben enterrar a sus muertos, pero los seguidores de Jesús deben cumplir la urgente tarea de proclamar las buenas nuevas de vida en Cristo. Es una lección contra el dilatar nosotros el asunto, retrasarlo, demorar la decisión en cuanto al cumplimiento de una encomienda que nos ha dado el Señor, que es conocida como la Gran Comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en este pasaje paralelo de Lucas aparece un tercer seguidor de Jesús hablando así, versículo 61. Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús centra su atención en una verdad. Servir a su causa demanda completa dedicación. Significa que un discipulado a medias hace que Dios no pueda utilizarnos de la manera óptima. Y en 1 Corintios 3:12 al 15, Pablo está alertando sobre esto. Y quiero leer 1 Corintios 3:12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sobre qué estamos nosotros edificando? Que el Señor nos ayude a tomar las mejores decisiones cuando hemos dicho que le vamos a seguir, que somos sus discípulos. A estos tres hombres que seguían de alguna manera a Jesús, Él les invitó a seguirle comprometidos y no solo como espectadores. Quizás podrían haber hecho parte del grupo de los 12 o 15. Claro, si estos tres se hubieran unido. Pero cada uno tuvo alguna cosa que le impidió convertirse en discípulo fiel de Jesucristo. El desafío que Jesús hace a cada persona que desea servirle y obedecerle está en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando empieces a seguir a Jesucristo, mira al frente donde Él está. Nunca mires hacia atrás lo que has dejado. O porque te desanimen los familiares, los amigos por sus comentarios y burlas. Aquí dice que Jesús iba en camino a Jerusalén. Y Él mismo dio ejemplo al poner la mano en el arado. Él nunca volteó atrás, sino siguió adelante hacia la dura tarea que le esperaba. Era la muerte al llegar a Jerusalén. Y esa muerte Él la sufrió por ti y por mí, para que la sigamos fieles, le sigamos a Jesús fieles. Él sí servía para el reino de Dios. Tal vez el único que verdaderamente servía. Y Él, Jesús, ganó la entrada a ese reino también para nosotros. Bendito sea el Señor.
los que no servimos para entrar allí, pero que con su ayuda, con su sacrificio en la cruz del Calvario, podremos hacerlo. Para muchos hombres y mujeres, el cristianismo está bien siempre y cuando eso no les obligue a cambiar. Pero el evangelio en la vida de una persona hace una transformación, un cambio definitivo. Personas que piensan así quieren un Cristo que sirva para satisfacer ciertas necesidades de religiosidad, pero que en ninguna manera comprometa sus almas a reconocerle como el Señor de sus vidas. Debemos ser muy sinceros en cuanto al seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús tiene un gran costo y el Evangelio de Mateo nos lo está diciendo, Lucas nos lo está reafirmando y el mismo Señor Jesucristo dijo que no sería fácil. ¿Sigues a Cristo de verdad? ¿Has tenido con Él un encuentro real y personal que ha transformado tu vida? ¿O todavía no has salido de la comodidad de tus propios pensamientos? Hermano, ser un discípulo de Cristo no consiste en la idea que tú te hagas en tu propia cabecita de cómo seguirle a Él. Tú no pones las condiciones, sino Él es el que las definió ya. Quien te dice en Mateo 10:38, el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. Seguir a Jesús involucra un gran costo. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque a través de la reflexión de hoy nos está, Señor, diciendo, recordando que seguirte a ti es algo de compromiso, Señor, es algo serio, Señor, y que por encima de las dificultades, los obstáculos, las barreras que encontremos en todo el camino, Señor Dios eterno, debemos estar mirándote a ti. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos realmente, seguidores fieles, Señor Dios eterno, y por encima de pandemias, por encima de falta de trabajo, por encima de dificultades en medio de la familia, por encima de cualquier aspecto que se nos presente como barrera, Señor Dios eterno, debemos seguir mirando hacia ti, Señor, siguiendo el camino, siguiendo tu huella, Señor, siguiendo tus pisadas, porque cristiano significa un seguidor de Jesucristo, el Salvador del mundo, Señor. Que no nos avergoncemos, menos que miremos hacia atrás, Señor. Ayúdanos a caminar firmemente, a tomar la cruz, Señor, y seguirte cada día con fidelidad. Lo pedimos, Cristo Santo, en tu nombre, ayúdanos. Y oramos por los enfermos, Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre los enfermos. Y oramos por los atribulados de diferente tipo de problemas, Señor. Traes paz, Señor. Trae libertad completa, Dios eterno. Y oramos, Señor, por los que tienen problemas económicos, Dios. Ayúdales, Señor Dios. Provee, Padre de la gloria. Y gracias porque nuestra confianza está puesta en ti. Señor, que te sirvamos y te sigamos por encima de todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Oramos en el nombre de Jesús y agradecemos tu presencia. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima semana.